Hola hermanos, buenos días. Buenos días. Este, sí me cambió la voz, estoy creciendo. Ujú. Sí. ¿Quién de ustedes no festeja la Navidad? Todos festejamos la Navidad, ¿verdad? Ciertamente no sabemos el día exacto, pero pues celebramos que Jesús vino a este mundo, ¿no? Y me dirás, ¿y qué tiene que ver la Navidad con Pentecostés? Creo que cuando te haces la pregunta puedes ir contestándola. La segunda persona de Dios viene a habitar con nosotros. Es impresionante y creo que es más impresionante el que nosotros no lo tengamos presente. Y es que parece que no, pero el mundo sí nos manipula. El mundo nos pone sus fechas, ¿no? Para que nosotros seamos felices. Y hoy es Pentecostés. Hoy recordamos, porque no celebramos, recordamos la llegada de la tercera persona de la divinidad a este mundo, la llegada del Espíritu Santo. Una llegada definitiva. Hoy conmemoramos ese momento, todos los creyentes, y al estar este Espíritu en los creyentes porque llega a habitar en nosotros, lo que sucede es que va a estar en todas partes donde estén los creyentes, entonces está en todo el mundo. Voy a darles el contexto de Hechos 2 para que cuando empecemos a leerlo nuevamente podamos encontrar esos puntos importantes. Bueno, primero tenemos una fecha muy precisa porque la palabra de Dios nos dice que vino en el día de Pentecostés. Este año toca hoy, 28 de mayo. El año anterior fue el 5 de junio y en el 2021 fue el 23 de mayo. La fecha cambia porque el calendario judío es diferente al calendario que nosotros tenemos. El calendario que nosotros tenemos se llama gregoriano. Los calendarios, miren, hay un sitio que se llama Edumedia, que nos dice en su página, que se llama El origen de los calendarios, nos dice que el calendario gregoriano, que es el más extendido o usado en el planeta, es un calendario solar. Se guía por la rotación de la Tierra y el Sol. Pero hay otros calendarios, por ejemplo el chino y el judío tienen una base lunar, se basa en las fases de la luna. Al final tienen una parte de sincronización porque ellos aumentan los días en ciertos meses para que coincidan los 365 días, de alguna forma. Entonces, aquí la idea, para no complicarnos mucho, es decirles que va cambiando la fecha, pero si nosotros nos fuéramos para atrás, pudiéramos saber la fecha exacta en la que vino el Espíritu Santo a la tierra. Y ese día fue profetizado que vendría el Espíritu Santo. Si gustan, vamos a Joel 2, 28 y 29. Joel 2, 28 y 29. Vamos a leer
dos pasajes, así que si gustan ir poniéndose de pie los que ya hayan encontrado a Joel. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Lo voy a ir leyendo. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aún Juan el Bautista, en Mateo 3:11, si quieren ver Mateo 3:11, nos dice con un poco más de precisión cuándo sucederá esto, ¿no? O por qué se dará. Y nos dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Juan el Bautista nos acerca ese tiempo de Joel a un tiempo más próximo donde las cosas van a suceder. Ahora bien, ¿qué es Pentecostés? Bueno, ahora es una celebración cristiana y también es una celebración judía. La celebración judía se llama Shavuot. Shavuot es una celebración que dura aproximadamente 2 días, aunque es un día en el calendario de ellos. La festividad conmemora la entrega de la Torá por parte de Dios, la entrega de las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí. La festividad también tiene un significado agrícola. Corresponde a la época del año en la que en Israel se recogen los primeros frutos. Es por esto que la festividad también es llamada la fiesta de las primicias. Y como Shavuot significa semanas, también se le llama la fiesta de las semanas. Es un día no laborable en la ley judía porque cae después del sábado. Pentecostés proviene del latín Pentecoste y a su vez del griego Pentecosté, que significa quincuagésimo, o sea, 50. Para acomodarlo a nuestro contexto es el día número 50. Los judíos medían el tiempo en semanas. Entonces habían pasado 7 semanas en la que había sucedido la Pascua en Egipto y pasando las 7 semanas Dios les da la ley. Entonces 7 por 7, si no me falla, son 49 y el siguiente día es el día 50. La Pascua es la fiesta donde se celebra la salida del pueblo judío de Egipto, donde usaron la sangre de un cordero para pintar los marcos los marcos de las puertas y ventanas, y así el ángel enviado por Dios no mataría a sus primogénitos. La celebración judía dura alrededor de 7 semanas, por eso es el Shavuot o el Pentecostés. Y te doy este contexto para que veas que las fiestas judías en sí no tienen una relación con las conmemoraciones cristianas. El punto es este, la promesa es que del pueblo judío vendría el Mesías. Entonces nos vemos envueltos en toda esta relación de fiestas y fechas judías, no para que las sigamos, sino es una referencia cronológica. Y si le quieres poner algún significado a que el Espíritu Santo llega el mismo día que Dios les entregó la ley
y que el pueblo judío juró obedecerla. Yo te diría que en el Pentecostés, en lugar de que recibiste la ley, vas a recibir el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo viene a morar con los apóstoles en el tiempo de Pentecostés y ya no se va a ir. Esta fecha de Pentecostés se toma como referencia para marcar el inicio de la iglesia como la conocemos. Pero es importante hacer notar que la iglesia o asamblea de Dios comenzó antes. Te puedo decir que las asambleas de Dios pudieron haber comenzado en Éxodo 24, que fue la primera asamblea donde Dios estuvo con el pueblo y les dio la ley. La palabra iglesia viene del latín eclesia y del griego eclesia. En Atenas, la eclesía era la asamblea de los ciudadanos reunidos para discutir asuntos políticos. Pablo, el apóstol, usó esta palabra para referirse a la congregación de creyentes cristianos, los llamados. En la asamblea tú eres llamado a participar en una asamblea. En la versión del Antiguo Testamento que usaban los apóstoles en griego, o sea, la Septuaginta, el Antiguo Testamento en griego, el término eclesía se emplea más de 100 veces. Iglesia significa llamado, se usaba para llamar a salir a los ciudadanos, no a los esclavos, y eran llamados para salir a reunirse. Donald Smithson, en su libro La Iglesia de Pentecostés a la Reforma, nos dice que la palabra iglesia se usó en el Nuevo Testamento para significar una asamblea. Jesús habló de su asamblea o iglesia como un grupo local de creyentes en Mateo 18, 17 y también como un cuerpo universal de cristianos en Mateo 16, 18. Podemos ver entonces que la asamblea de Dios ha existido siempre, pero ahora sin la ley como norma para salvación y por la redención que nos otorgó su Hijo, somos la iglesia de Jesucristo. Pues ya nos fue revelado el Mesías. ¿Hay alguna razón para que este acontecimiento del Espíritu Santo en Pentecostés haya sucedido? Miren, vamos a Juan 14, 15. Lo vamos a leer Juan 14, 15 al 19. Y es importante que vayamos viendo todo esto y que tratemos de retener cuáles fueron, por qué va a venir, el por qué, cuál es la razón, cuál va a ser su función del Espíritu Santo. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Señores, qué mayor gozo y mayor paz haber estado con Jesús, haber recibido su consuelo. Y Él dice: mi Padre les enviará a alguien que los consuele, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, o sea, va a ser un Espíritu, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. ¿O Jesús no les dio potestad a los discípulos para ir y predicar el Evangelio? En ese momento el Espíritu estaba con ellos, pero no todo el tiempo, hasta que llegó Pentecostés. Y luego, en el 26 de ese mismo Juan 14 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo,
al cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todas las cosas que os he dicho. ¿Qué está sucediendo aquí? El Espíritu Santo, si está en ti, te va a ayudar a que recuerdes las palabras de Jesús, a que recuerdes toda la palabra escrita, a que tengas una idea clara de qué está sucediendo, de, de esta salvación. La Nueva Biblia de las Américas lo dice así, lo leeré de corrido. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo. ¿Han oído hablar de la palabra vicario? Que dicen el vicario de Cristo, que dicen que el vicario de Cristo es Pedro o es el Papa. Bueno, el verdadero vicario es el Espíritu Santo, porque Él permanece con cada creyente y lo va llevando en santidad y le va mostrando. Ajá, vicario significa que hace las veces, que tiene el poder y las facultades de otra persona a la que sustituye. Creo que hoy me vi muy didáctico, pero espero que lo comprendan un poquito. ¿Qué propósito tiene el Espíritu Santo en el creyente? Porque, bueno, lo voy a recibir y voy a saber, voy a recordar todo lo que he leído y obviamente, pues al recordar a veces te apasionas más y quieres compartir. Romanos 8, 7 al 14 nos dice, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, tu carne no puede cumplir la ley. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ya viste? Si no tienes el Espíritu no puedes agradar a Dios. Si vives en tus pasiones, en lo que te gusta, en lo que haces en lo oculto, y ese es tu mayor tesoro, no tienes el Espíritu. Bueno. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y esto lo dice en Romanos 8 porque ya está con nosotros. Uh-huh. Mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Sin embargo, empero, si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Quiere decir, tú estás muerto por tus delitos y pecados. Si el Espíritu Santo no está en ti, sigues muerto. Si el Espíritu no te mueve, si el Espíritu no te lleva a amar las Escrituras, si el Espíritu no te da conciencia de pecado, si el Espíritu no te muestra que estás haciendo mal y no tienes cargo de conciencia, estás muerto para Dios, separado de Él.
porque si viviereis conforme a la carne, moriréis, mas si el espíritu, mas si por el espíritu mortificas las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el espíritu, los tales son hijos de Dios. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que os ha dicho. ¿Tú qué dices que eres cristiano? ¿Tú qué dices que Dios envió a su Hijo por ti? ¿Recuerdas las Escrituras? ¿Recuerdas lo que leíste en la mañana cuando dijiste que leíste 20 capítulos o 8 capítulos o yo 4 capítulos? ¿Mm? ¿Lo recordamos? ¿Lo asimilamos? ¿Lo comprendimos? Si fue así, amén, tienes el Espíritu. Si tienes ganas y no sabes, amén, porque orando puedes escudriñar las Escrituras. Pero si no te acuerdas, si no ha marcado tu vida ni tu forma de conducta, preocúpate. Si hay otras cosas que han impactado tu vida y las sigues más que a Cristo, preocúpate, realmente. En Hechos 1:15, en Hechos 1, del 1 al 5, nos dice, si quieren ir a Hechos, para que vayamos, para que no nada más escuchen, sino que también leamos. Recuerden que leer nos ayuda mucho a ejercitar el cerebro, es buenísimo. Los videos nos enseñan mucho, pero la lectura te rejuvenece, te mantiene vivo. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, ¿se acuerdan que lo leímos? ¿Verdad? El Espíritu está con ustedes, ¿se acuerdan que leímos a Juan? Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Aquí está el que es mayor que Juan, diciéndoles que serán bautizados por el Espíritu. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder. Esta palabra cómo nos encanta, ¿no? Poder, vas a recibir poder. Ajá. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. Para eso es el poder. ¿Ya vieron? No para que declares nada. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Si ustedes tratan de ligar un poquito lo que sucedió en Hechos 2, dices, ¿cómo voy a ser testigo en un lugar donde no sé cómo hablar? Bueno, les dio lenguas. Bien. Fue un momento de simbolismo en el cual, dice Dios, nada me va a detener para expandir mi reino usando la iglesia. Dicha esta muy breve explicación y contexto,
Vayamos pues a nuestro capítulo con el cual conmemoraremos la llegada del Espíritu Santo a los creyentes. Y vayámoslo leyendo, porque la idea ahorita es que lo que platicamos, veamos que aquí está. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, aquí les decía, habla de dos, porque si lo ves en un calendario, ¿se acuerdan de Génesis que dice, y fue la tarde y la mañana de un día? Entonces, el día judío es diferente. No sé si sabías que el Sabbat comienza el viernes. Ajá, ellos en la tarde se retiran porque ya comenzó el Sabbat. Entonces el Sabbat diríamos nosotros que dura 2 días. Y entonces por eso aquí está en plural. Estaban todos unánimes juntos. ¿Qué quiere decir? Unánimes en un solo cuerpo, en una sola alma. Estaban unidos por algo. Sentían lo mismo, tenían la misma pasión. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría. No vino por la ventana. Se sintió que primero sonaba en el cielo y luego vino ese viento. Estaba escuchando a Miguel Núñez y él comenta que esta palabra, neuma, se utiliza para viento y para espíritu. Y me fui hasta Génesis, fíjense, porque cuando recibió aliento, viento, espíritu de vida el hombre, ¿no? Entonces dices, caray, creo que tengo que estudiar más. Sí, gracias a Dios por esos hombres que va poniendo Dios en nuestro camino. Vino del cielo un viento recio que corría, el cual hinchió, o sea, en otras versiones, para que lo entiendas, llenó, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, o sea, repartidas. Llegaron quizá juntas y luego se repartieron, como de fuego, como de fuego. O sea, Dios usa el fuego para manifestarse como en la zarza, como en la columna de humo, como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hay dos formas en las que el Espíritu Santo está con nosotros. Está Él con nosotros, estamos sellados, como dice Apocalipsis, pero cuando te llena es cuando te usa. Pero va a usar un incrédulo, el Espíritu Santo, va a usar a alguien que Dios no tiene considerado. Miren, Jesús dice que el Espíritu Santo vendrá y lo glorificará. Voy a buscar la cita. El Espíritu Santo vendrá y lo glorificará. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la única razón por la cual el Espíritu Santo te puede usar es para la gloria de Cristo. Entonces, ¿cómo puede haber tanta gente que dice que el Espíritu Santo los usa para hacer tantas cosas? Miren, Martin Lloyd Jones en su libro Gozo Inefable muestra algunas narraciones, porque no nos podemos cerrar a que el Espíritu Santo pueda hacer lo que Él quiera. Pero dice que cada vez que el Espíritu Santo usa a alguien es para la gloria de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Pablo quería hablar con Paulus? Que era creo era un senador o algo romano. Ajá, Sergio Paulus. Y en eso el procónsul deja ciego al hechicero este, ¿no? Ajá, y
¿Y qué pasó? Para que se den cuenta, fíjense, y está en la Biblia para que no busquen en otro lado. Dice, háblame de Jesús, háblame de Cristo. Esa es la respuesta que dio el procónsul. No le dijo, wow, qué poder tienes de Jesús, qué maravilla. No, dijo, háblame de Jesús, quiero saber de él. ¿Ven? Entonces, el Espíritu Santo usa a la gente para la gloria de Cristo. Y como vemos más adelante, vamos viendo que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en esas lenguas, y entonces nos empiezan a describir todas las lenguas. A ver, ¿encuentran alguna lengua angelical aquí? ¿Cuál era el propósito del Espíritu Santo? Glorificar a Cristo, ¿no? Ajá. Bueno, ¿qué hizo Pedro? ¿No glorificó a Cristo? ¿No les dio todo el Evangelio? Que al final dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque me acabas de mostrar que soy culpable ante Dios. ¿Ven? Entonces el Espíritu Santo, para lo que Dios quiere que sea su actividad, es para glorificar a Cristo y expandir el Evangelio. Por eso les dio estas lenguas. Y si Pablo a veces habla de lenguas angelicales, déjenme decirles una cosa. Yo y lo que he estudiado es como más de burla que de que lo haga la gente. Y de que dice, si no hay intérprete, mejor guárdatelo. ¿Por qué show? ¿Para qué le quitamos el tiempo a la gente con eso que no la va a llevar a Cristo y la llenamos de ignorancia? Mejor conozcamos la palabra y entendamos que si quieres que el Espíritu Santo te use, apasionate por Cristo y verás tu vida cambiar. Ora, ¿no? ¿O cómo te comunicas con Cristo? ¿Cómo te comunicas con Dios? ¿No es la oración? ¿La usas? ¿La usamos? Bueno, estoy buscando, a ver, aquí está. Y en el 11 dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. No te oyó, no oyeron a alguien poseído por el Espíritu decir, tú vas a tener el Mercedes que tanto querías, o vas a tener poder y vas a poder, no sé, de veras, es que está tan desviada la iglesia. ¿Qué no puede leer esto? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos, perplejos. Mas no falta siempre, ¿no? El incrédulo. Están borrachos. O sea, siempre. Ay, ¿de veras crees todo lo que me dijiste? Señores, la responsabilidad de todo creyente es compartir el Evangelio, no tratar de convencer. El Espíritu Santo es el que convence. Tú haces el llamado, pero el Espíritu Santo hace el llamado eficaz. Entonces, no te estés peleando con la gente, tú comparte el Evangelio. No es necesario que des tu testimonio porque van a decir, eso me dices ahorita, pero yo te vi haciendo otro, porque todos caemos. Nuestra responsabilidad es compartir el Evangelio. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Inclusive Pedro aquí reconoce que lo que está sucediendo es por el Espíritu Santo y que ha tocado a estos apóstoles que están hablando en lenguas. ¿No es así? Porque dice,
A ver, un premio a quien encuentre donde dice Pedro, donde dice Pedro que esto que están viendo es obra del Espíritu Santo. 2:15. Ah, es adelante de este. En el 33. 33. Así que, Por la promesa, siguiendo después de la promesa del Espíritu Santo. ajá, aquí es exacto, porque dice, así que, levantado por la diestra de Dios, ¿quién? Cristo. Y recibiendo la palabra, y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Él mismo se está dando cuenta que esto solo puede ser obra del Espíritu Santo, porque antes de eso estaban en la casa, escondidos, ¿no? Y en cambio ahorita tienen valor para hablar. ¿Para hablar a cuánta gente? Aquí dice que cuando menos los convertidos fueron 3,000. ¿Cuántos habría? No lo sé. Pero esto solo puede hacerlo el Espíritu Santo. Esto solo puede hacerlo con las personas que están buscando a Cristo, que Cristo murió por nosotros, que viven, que leen, que tienen una pasión por Cristo. Yo los invito, hermanos, yo los invito a que, como decíamos en Romanos 13, despertemos. Despertemos. Romanos 13 fue la predicación de la semana pasada. Despertemos, tomemos conciencia, tiremos a la basura lo que nos está estorbando. Tienes al Espíritu Santo, tienes todas las capacidades. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Espíritu Santo ha venido para quedarse entre los creyentes. La iglesia. ¿Qué dijo Jesús del templo? Derríbenlo y yo lo reconstruiré en 3 días. ¿Qué reconstruyó en 3 días? Su cuerpo, el templo. El templo es un templo vivo, espiritual. La iglesia somos nosotros, somos un templo vivo. Pero les tengo una noticia buena y una mala. Hay una parábola que dice que el sembrador vino a sembrar y sembró buena semilla. Y vino su enemigo y sembró cizaña. Ese lugar se llama iglesia. Y le dicen los trabajadores al Señor, Señor, ¿qué haremos? ¿Quitamos la cizaña? Dice, no, déjenla que crezcan juntos y en la cosecha, ustedes, los ángeles, solo tomen a mis hijos. Nunca dice, y escúchenlo, nunca dice que la cizaña se convirtió en trigo, en buena semilla. Nunca dice que se cambió. Si tú eres un hijo de Dios, tú fuiste llamado desde el inicio de la eternidad, fuiste elegido. Si fuiste elegido, tu nombre está escrito en los cielos. Entonces tienes una pasión por Cristo porque Él pagó por ti. Y el Espíritu Santo viene a recordarte todo eso para que te llenes de gozo y te reúnas en la iglesia con tus hermanos en el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Con qué ánimo venimos? Les digo esto porque miren, si se dan cuenta, a veces estamos jalando a los hermanos, hermanos, vengan, hermanos, esto, hermanos, lo otro. Y veo que en otras iglesias llegan con todo ímpetu, llegan a arrasar, llegan a quiero aprender, quiero que me enseñen, quiero orar, quiero tener reuniones de oración.
Entonces, ánimo, ánimo. Si por alguna razón estás apagado, si crees que Cristo te salvó, ruega, ruega que te dé esa pasión por Cristo, que el Espíritu Santo te use. Señor, el Espíritu Santo está en mí. Haz que no sea una flamita de boiler, del calentador, sino que sea ese fuego abrasador, una turbina. Y tu vida cambiará, porque ahorita estás nada más viendo lo que tienes enfrente, pero la vida cambia, los valores cambian. Entonces, ya no esperen que estemos jalando a nadie. Vamos a trabajar, unámonos como hermanos y tengamos esa vitalidad para unirnos y trabajar. Porque el que no quiere, ¿para qué lo empujo? ¿Qué necesidad hay? Ánimo, hermanos. Tenemos una iglesia que tiene 30 años. Y si no quieren participar, pues busquen una iglesia donde tengan ese objetivo de no sé qué. Pero, pues, hermanos, nuestros pecados dañan a la iglesia. Mis pecados dañan a la iglesia. Ajá. Entonces yo tengo que mortificar mis pecados para que la iglesia surja y sea esa fuerza con que las puertas del Hades, del infierno, no pueden mantenerse en pie ante la iglesia. Los invito a que le pidan a Cristo, le pidan a Dios, que principalmente debía ser a Dios, porque dice Jesús, ora al Padre, ¿verdad? Ora al Padre. Pídanle a Dios, al Padre, que nos dé esa fuerza, esa vitalidad. De verdad. Porque ver ojos cerrados aquí, dice uno, a eso veniste. Eso es bonito. Ver ojos de aburrido. Pues mira, en serio, esta es una trinchera. Pongámosle pasión. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias porque no nos has dejado solos, Señor, porque a pesar de que nuestro Señor Jesucristo partió al cielo, Señor, allá contigo, tú nos mandaste, Señor, a tu segunda persona, a un gran guía, Señor, que nos empodera, nos da esa fuerza para compartir de ti, para llenarnos de ti todos los días. Oh Padre, que venga aquí, Señor, a cada uno de nosotros y que nos dé pasión por Cristo, por tu iglesia, para poder salir a las calles a buscar a nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a generar otros medios para que tus hijos estén aquí y nos gocemos contigo. Y Padre, que sirvamos para el propósito de la iglesia, que es glorificarte. Señor, no nos dejes, no nos dejes. Cámbianos, transfórmanos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.